entrar en la última de las operaciones corporativas, que son los reapalancamientos, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué es un reapalancamiento? También se llama recap, ¿no? Recapitalization. Los americanos llaman reapalancar, o sea, cambiar la estructura de capital en el sentido de meterle más deuda, ¿no? Y por eso le llaman recap. Bien, consiste en incrementar la deuda financiera de una compañía, ¿no? ¿Por qué se va a incrementar la deuda financiera de una compañía? Pues lo vamos a ver. Para pagar un dividendo extraordinario, ¿de acuerdo? Para cambiar la estructura accionarial y permitir que salga un accionista, para defendernos cuando en las empresas cotizadas de una OPA hostil, preventiva o ya en la mitad de una OPA para defenderse de la misma, ¿de acuerdo? O también por motivos fiscales. Tenemos diferentes motivos, lo comentamos aquí, diferentes motivos para hacer un reapalancamiento de una empresa en un momento dado, ¿no? Pago vendiendo, cambio de estructura accionarial, defensa frente a OPA o el ahorro fiscal. Obviamente la deuda es deducible fiscalmente, aunque hay sus limitaciones también, y cada vez Hacienda se está poniendo más estricta con esto, y eso genera un ahorro fiscal, ¿no? Entonces, pues obviamente ese también puede ser un motivo para reapalancar nuestra empresa, ¿de acuerdo? Bueno, comentar que fueron bastante populares los recaps hasta 2007. Lo solían hacer bastante los capitales de riesgo en la modalidad de pagarse un dividendo para mejorar la rentabilidad de su inversión, incluso antes de vender la misma, la participación en una empresa. Como hemos comentado, en una sociedad de capital riesgo lo que hace básicamente es invertir en una empresa, ayudarla en todo lo posible a mejorar y vender al cabo de 4 o 5 años su participación con una plusvalía elevada, ¿no? Estamos hablando de capital riesgo. Ellos exigen 20-25% anual, lo que supone multiplicar por 2, 3 el dinero en 3 o 4 años, que es de lo que hablan a sus inversores, ¿no? Los inversores que invierten en los fondos que ellos gestionan, ¿de acuerdo? Que son los que se utilizan para adquirir empresas. Pues bien, hasta ese año, pues muchas veces lo veremos ahora en el Dividend Recap, no lo explico más en detalle, ¿no? Decir que requieren un plan de negocio detallado. El poder hacer este tipo de operaciones y convencer a los bancos de, oye, dadme más dinero para repagar la deuda que tengo y para pagarme un dividendo, que es un planteamiento bastante duro en una entidad financiera, excepto que si es una entidad financiera especializada en leverage finance o en financiación de adquisiciones, ¿no? Que entienden muy bien este tipo de motivaciones. Pues son departamentos especializados y para ellos es una operación financiera que hace una sociedad de capital riesgo, por ejemplo, y que la ven muy, muy razonable siempre y cuando los cash flows sean estables y sean suficientes en escenarios de tipos de interés más elevados, incluso en escenarios de demanda, de ciclo de demanda peores de los que estén viendo en ese momento, ¿no? Si eso es así, si la empresa aguanta más deuda, incluso con tipos más altos y con un escenario, digamos, de demanda peor, pues perfecto, ellos pueden estructurar esa operación, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver el escenario del pago, el recap, que consiste en el pago de un dividendo extraordinario, ¿no? Ocurre muchas veces, os voy a poner un ejemplo típico, las sociedades de capital riesgo hacen una operación inicial de compra de una empresa, lo hacen a través de un LBO, lo hemos visto antes, ¿no? En el cual un LBO es un MLBO generalmente, equipo directivo, pero también deuda, y con esa deuda, pues al cabo de 2 o 3 años, si la empresa va bien, pues ha repagado a lo mejor el 30, el 40% de esa deuda, ¿no? Es decir, vuelve a tener niveles de holgura financiera y de solvencia elevados, y lo que dicen los capitales de riesgo es, bueno, pues si en ese momento no me interesa vender o no puedo vender todavía, puedo sacarme una rentabilidad adicional en esta empresa pagándome un dividendo extraordinario, ¿no? Pero ¿cómo me pago ese dividendo extraordinario? Pues bueno, pues la empresa ha ido muy bien, pues lógicamente lo que haces es pides más dinero a los bancos y con parte del dinero que te dan los bancos te pagas un dividendo extraordinario contra reservas, por ejemplo,
Entonces, el capital riesgo consigue su objetivo, que es mejorar su rentabilidad, ¿de acuerdo? ¿Que es una operación agresiva financieramente? Obviamente. Cuando está repagando un LBO, al cabo de 3 años viene el capital riesgo y dice, no, que quiero reapalancar otra vez. Pues es agresivo. Otra cosa es que los números lo aguanten y los planes de negocio bien hechos lo aguanten y sobre todo pues que la empresa esté funcionando bien y tenga un modelo de negocio sólido, que los equipos gestores hayan conseguido dar la vuelta y realmente la empresa haya mejorado mucho financieramente, ¿no? Entonces eso va a permitir ese plan financiero agresivo, ese reapalancamiento para pagar un dividendo, ¿no? Bueno, hasta 2007 eran operaciones que se hacían en un entorno de gran liquidez, había mucha liquidez bancaria, muchísima competencia bancaria, luego habéis asistido a los procesos de consolidación de muchas entidades financieras, sobre todo cajas de ahorros, pero también bancos en todos estos años de crisis. Pero previo a eso había muchísimas cajas y bancos compitiendo entre sí por hacer todo tipo de operaciones porque tenían mucha liquidez, ¿no? También había un escenario de tipos de interés muy bajos, que continúan, y un escenario también de crecimiento económico bastante elevado, ¿no? Entonces, todo eso también facilitó todas estas operaciones de recap que después se han hecho muchísimo menos, ¿no? Se han hecho operaciones de compra apalancada, pero recaps yo diría que muy pocos, aquí en España. Fuera de España se sigue haciendo, ¿no? En economías que no han tenido esos problemas grandes de liquidez, etcétera, pues es una operación financiera que se sigue utilizando para, en este caso, a las sociedades de capital riesgo, darles una liquidez adicional una vez que las cosas empiezan a ir bien en la empresa, ¿no? Algunos ejemplos: Apax Partners, que es un capital riesgo en Panrico; otros 3 capitales de riesgo que estaban en Cortefiel, que son PAI, Permira y CVC, estructuraron una operación de este perfil. Advent, un capital riesgo internacional, lo hizo en Parques Reunidos, que es la propietaria de, entre otras cosas, el Zoo y el Parque de Atracciones de Madrid, pero tiene muchas más cosas porque ha crecido mucho. Y luego CVC y Vista Capital. CVC es un private equity internacional y Vista uno español. Lo hicieron en Mivisa, ¿vale? Mivisa es una empresa que hace pues tapones y tapas para envases metálicos, para envases de cristal y también hace envases metálicos, ¿no? Una empresa pues muy potente y que muy bien gestionada y que fue objeto de la entrada de capital riesgo en su momento, ¿no? Pues también realizó esta operación de recap, ¿de acuerdo? Vamos a ver en qué consiste esta operación, con un diagrama y luego con unos balances, para que veáis el efecto en balance de un recap para pagar un dividendo extraordinario, ¿de acuerdo? Bien, ¿por dónde empezamos en este gráfico, este slide que tiene bastantes gráficos? Vamos a empezar, por ejemplo, por la situación inicial, ¿no? O sea, 3 años después del LBO, ¿de acuerdo? Se hizo un LBO en su día, pero esa deuda ya la hemos conseguido llevar hasta 50 millones de euros, lo tenéis aquí, ¿no? Entonces, esa deuda con respecto al EBITDA que está generando la empresa en ese momento significa que nada más el ratio este que hemos utilizado bastante de deuda-EBITDA es solamente de 2,5 veces, ¿no? Tenemos una empresa con un negocio muy estable, que está muy bien gestionada, en fin, cumple esa serie de requisitos, y entonces el capital riesgo, que es el dueño de la empresa, pues dice, bueno, ¿por qué no nos pagamos un dividendo extraordinario y les mostramos a nuestros inversores lo buenos que somos y lo listos que somos y lo bien que gestionamos nuestras inversiones y la cantidad de dinero que les hacemos ganar? Entonces pueden plantear esa operación porque nuestra empresa está yendo bastante bien y ya ha bajado mucho su apalancamiento en estos 3 años que llevamos de LBO. Y la idea que tienen es llevarlo hasta un máximo apalancamiento de 4,5 veces, ¿no? Tenéis aquí el apalancamiento después de hacer el dividend recap, ¿vale? El reapalancamiento para pagar un dividendo. Ellos estiman que los bancos, con su estructura, etcétera, y por lo que hicieron en su momento en el LBO, el ratio máximo que van a darles, que le van a permitir tener de endeudamiento, es de 4,5 veces. Es decir, desde los 2,5 que tengo ahora hasta los 4,5 que tendré después de hacer esta operación,
pues prácticamente estamos aumentando en 2 veces el ratio deuda-EBITDA, ¿no? Es decir, si la EBITDA es de 20 millones de euros, lo que estamos diciendo es que estamos incrementando la deuda en 40 millones de euros, ¿no? Entonces, esa cifra, ese incremento de deuda desde los 50 hasta los 90, es el que nos vamos a poder pagar nosotros, Sociedad de Capital Riesgo, como dividendo extraordinario, ¿de acuerdo? Ese extra apalancamiento hasta llevarlo al máximo razonable, pues es el que yo puedo pagarme en forma de dividendo extraordinario. Entonces, desde el punto de vista de flujos de caja, tenemos aquí la deuda RICAP, levantamos con entidades financieras 90 millones de euros. ¿Por qué 90 millones? Porque tenemos 50 más otros 40 hasta llegarlo a 90, que es el máximo apalancamiento, ¿no? Entonces necesitamos levantar los 90 millones de euros porque vamos a tener que repagar toda la deuda que haya en ese momento, la deuda existente del LBO. Probablemente los bancos que estén aquí digan, no, a mí me repaga, yo me salgo, yo estuve en el LBO, pero no quiero estar en este RICAP, ¿no? Entonces, probablemente la composición del sindicato de bancos que financien el RICAP sea diferente al que financió este LBO en su momento. Hay que levantar la deuda que necesitas para pagar el dividendo extraordinario y la que necesitas para repagar la deuda existente, ¿vale? En este caso 90 millones de euros, 40 para pagar un dividendo extraordinario a la sociedad de capital riesgo, al fondo de inversión que gestiona esa sociedad de capital riesgo, que va a ser la propietaria de la empresa, y los 50 millones de euros adicionales salen para repagar, amortizar la deuda pendiente del LBO, ¿vale? La que teníamos en este balance antes de llevar a cabo la operación de RICAP, ¿vale? Bien, entonces el impacto en balance os lo he mostrado antes de esta operación. La deuda pasa de 50 a 90, ¿de acuerdo? Y los recursos propios, como nos estamos pagando un dividendo extraordinario, generalmente irá contra reservas y esos recursos propios disminuyen en la misma proporción que aumenta la deuda bancaria, ¿de acuerdo? O disminuyen en la misma proporción que aumenta el dividendo que nos hemos pagado, ¿de acuerdo? En este caso pasamos de 65 a 25 millones de euros, ¿de acuerdo? Aumenta la deuda de 50 a 90 y eso lo pagamos contra reservas, que pasa, por lo tanto los recursos propios pasan de 65 a 25, ¿vale? Este escenario lo tenéis también aquí en la plantilla. Tenéis aquí los números para que lo veáis más en detalle en la plantilla Excel que acompaña esta presentación y el taller. Pues tengo estos mismos números que he utilizado en el slide y lo podéis ver en Excel con más detalle, ¿no? De dónde sale todo. Pinchando veis cómo se calcula todo. ¿De acuerdo? Bien, motivo número 1, pago de un dividendo extraordinario para hacer un recap, ¿vale? La operación corporativa que llamamos reapalancamiento. Otro motivo es, imaginaos una situación en la que hay un accionista de una empresa familiar que tiene el 30% de la empresa, por ejemplo, quiere salirse, su participación más o menos está valorada en 30 millones de euros, quiere salirse, pero bueno, es muy amigo y ha sido fundador junto con el resto de accionistas que quieren permanecer y no quiere poner en venta su participación en el mercado, ¿no? O su participación en el mercado pues es minoritaria y a lo mejor no tiene liquidez precisamente porque es minoritaria, ¿no? Entonces el caso es que este accionista vendedor pues tiene un problema, él necesita vender, los otros no quieren que se lo venda a alguien hostil, alguien que pueda entrar y revolucionar la empresa, y bueno, hay que darle una solución, ¿no? Una de estas soluciones, porque estamos hablando a lo mejor de 30 millones de euros, que el resto de accionistas no tienen o no quieren invertir en la empresa en ese momento, y hay una operación que sí les permite hacer todo esto, ¿no? Que es, por un lado, no tener que poner más dinero al resto de accionistas y, por otro lado, no tener que meter a nadie nuevo en el accionariado. Y el tercer objetivo es pagar los 30 millones de euros y sacar al accionista que en ese momento necesita vender, ¿de acuerdo? Bien, este es el escenario, por ejemplo, de una operación de reapalancamiento para posibilitar una salida accionarial, lo que llamamos un cambio en la estructura accionarial, ¿no? Lo veis aquí de forma gráfica, esta es la empresa, este es el accionista vendedor, ¿de acuerdo? Nosotros hemos convencido a los accionistas que se quedan en la empresa y al que sale
de que podemos hacer una operación de recapitalización en esta empresa porque la hemos analizado. Hemos visto que, perdonad, hemos visto que esta empresa aguanta esa mayor deuda por su tipo de actividad, por su modelo de negocio, etc. Y de la deuda existente, por ejemplo, que es de 50 millones de euros, hemos visto que podemos pasar a 80 millones de euros y seguir manteniendo un ratio, por ejemplo, deuda-EBITDA razonable para ese tipo de empresa y ese sector, ¿vale? Entonces, bueno, pues va a poder seguir acometiendo ese mayor servicio de la deuda, incluso en los próximos años, con su perfil actual de generación de cash flow, ¿de acuerdo? Eso es lo que van a mirar los bancos que probablemente sean bancos especializados. Le digan, muy bien, señores, le vamos a dar a ustedes 80 millones de euros, ¿ves? Deuda recap, bancos que entran y ponen 80 millones de euros, que se lo prestan a la empresa, ¿y la empresa qué hace con ese dinero? Con ese dinero tiene que repagar simultáneamente a los bancos existentes, que probablemente tengan cláusulas por las cuales en su acuerdo de préstamo que les protegen de máximos apalancamientos o de hacer operaciones de reapalancamiento, etc. O que tengan lo que se llama financial covenants, es decir, un ratio máximo que no se puede superar porque si no pueden anticipar el pago del préstamo. Por todos esos motivos, de los 80 que levantas, 50 los tienes que dedicar a pagar toda la deuda existente y dejar estos bancos tranquilamente fuera de la operación. Y por otro lado, vamos a ver, un segundo. Con los 80 pagas 50 y con 30 millones de euros la empresa le compra al accionista vendedor, por eso vienen las acciones de vuelta hacia la empresa, para constituir lo que se llama autocartera, le compra las acciones al accionista vendedor que se quiere salir, ¿de acuerdo? Entonces, este sería esquemáticamente cómo se haría un recap para sacar a un accionista vendedor. ¿Qué puede hacer la empresa con los 30 millones de euros que ha invertido en acciones propias? Puede amortizarlas, ¿de acuerdo? Entonces, automáticamente los accionistas existentes pasan a tener un porcentaje accionarial mayor, porque la base accionarial es menor, la base de capital social, pues se han amortizado las correspondientes acciones que le hemos comprado a este accionista, el que sale. O podemos buscar tranquilamente a un accionista que sea de nuestra confianza y darle entrada sustituyendo a este accionista que ha salido y darle entrada en un año, en 2 años, manteniendo en autocartera esos 30 millones de euros en acciones hasta que encontremos a ese accionista con el que nos sentimos cómodos, ¿de acuerdo? Es una operación que también se ha utilizado bastante. Por último, vamos a ver el recap en escenarios de defensas frente a OPAs hostiles, ¿no? Obviamente aquí estamos hablando de empresas cotizadas, ¿de acuerdo? Inversores que se pueden aprovechar de una empresa que está cotizada y por tanto su capital se puede comprar en el mercado y se puede aprovechar de empresas en las que ven pues un ángulo que están muy capitalizadas y podemos apalancarlas y ese apalancamiento utilizarlo para adquirir la propia empresa, ¿no? Lo veíamos en la estructura de LBOs cuando analizábamos los tipos de operaciones en fusiones y adquisiciones de MBOs y LBOs, ¿no? Apalancados. En ellos explicaba la estructura de la sociedad vehículo, cómo evitar la asistencia financiera, cómo levantar los fondos para al final adquirir la empresa y posteriormente fusionarlas, la sociedad vehículo con la sociedad cotizada y traspasar esa deuda que está a nivel vehículo, traspasarlo a la sociedad cotizada, ¿no? Ese tipo de operación, cuando aplicado a una empresa que está cotizada, pues puede servir para un inversor financiero generalmente agresivo, un tiburón financiero, digamos,
aprovecharse del propio balance saneado de una empresa para adquirirla poniendo mucho menos capital del que tendría que poner si no pudiese apoyarse en ese balance de la empresa que está adquiriendo, ¿no? Entonces lo vamos a ver con un ejemplo. Vamos a ver con un ejemplo. Vamos a ver. Me he ido un poquito. Sí, está un poquito más adelante. Estamos aquí. ¿De acuerdo? Esta es la estructura de adquisición sin recap previo, ¿vale? Entonces aquí tenemos una situación en el que todavía, vamos a ver, en el que el tiburón financiero se encuentra con una sociedad cotizada que tiene una deuda de 50 millones de euros, una EBITDA de 20 y su ratio deuda-EBITDA es de solo 2,5 veces. Llega el tiburón financiero y dice, hombre, esta deuda le puedo meter perfectamente 40 millones de euros más, aparte de los 50 que ya tiene, que me van a servir a mí para comprármela en bolsa con 35 que yo ponga. Es decir, solo voy a tener que poner 35 porque va a haber bancos que me van a dar 40, porque esta sociedad aguanta un apalancamiento de hasta 4,5 veces, ¿vale? Igual que en el ejemplo anterior, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esta empresa es vulnerable a que un inversor financiero la adquiera, porque va a utilizar parte de su saneamiento de balance para endeudarla más y utilizar esa mayor deuda para precisamente financiar la adquisición. ¿De acuerdo? Si la empresa, por ejemplo, está valorado, la mayoría de la empresa, en 75 millones de euros, el inversor va a ver que, por este balance capitalizado, va a ver que los bancos le van a dar 40, para él poniendo 35 solamente y no 75, que es lo que tiene que poner, para adquirir 75 millones de euros, va a financiarlo solamente con 35 y va a adquirir la empresa y luego la va a fusionar con la cotizada, con lo cual estos bancos van a tener su deuda a nivel sociedad cotizada y se ha comprado la empresa por 35 millones de euros, apalancándola más, ¿no? Bien, eso hace que haya muchos más inversores que tengan 35 millones de euros que inversores que tengan 75 millones de euros. Imaginaros que en vez de 35, 75, estamos hablando de 3.500 o 7.500 millones de euros en grandes operaciones en bolsa, ¿no? No es lo mismo un inversor que tenga 3.500 millones de euros, ¿vale? O 350, que un inversor que tenga 750. Hay menos, obviamente, ¿no? Y que puedan meterlo en una sola operación. Obviamente eso dificulta el hecho de cuánto dinero tengan que poner en forma de capital al inversor, dificulta el que se pueda o no hacer una operación de este tipo, una operación agresiva financieramente de una OPA hostil, ¿no? Aquí lo vemos en este ejemplo, ¿no? Imaginad que hacemos a esta empresa, la vemos vulnerable, decimos, hazte un dividend recap, por ejemplo, y tras el dividend recap, lo que hace esta empresa es pagar a sus accionistas 40 millones de euros, endeudándola desde 50 a 90, lo veíamos en el ejemplo anterior de cómo se hacía el dividend recap, y esta deuda al final, primero va a poner esta empresa y su equipo directivo, al que le proponemos ese dividend recap para defenderse de una potencial OPA hostil, va a contentar mucho a sus accionistas porque les va a pagar un dividendo extraordinario muy importante que no se esperaban y van a decir, oye, estos tíos que bien lo hacen, que encima nos están premiando aquí con un dividendo extraordinario. Desde el punto de vista de los accionistas que están cotizados en bolsa, les va a dar una muy buena noticia, ¿no? Probablemente ese dividend recap va a ayudar a que la cotización mejore bastante y además a encarecer la operación, aunque aquí en este ejemplo no la hemos encarecido, pero probablemente eso encarecería bastante la operación. En lugar de 75 millones, pues pasaría a costar bastante más porque los accionistas y el mercado percibe que es una empresa que va muy bien y que su equipo directivo está pagando incluso dividendos extraordinarios, ¿no? Porque financieramente se lo puede permitir. Bien, pues eso es una doble defensa, ¿no? Probablemente porque, aunque aquí no lo hemos hecho en el ejemplo, la empresa mejore en su cotización y por tanto valga mucho más adquirírselo al tiburón financiero, pero sobre todo también porque el tiburón financiero no va a poder meter deuda para adquirir esta empresa, porque la empresa que se va a adquirir ya tiene su deuda a tope de ratio de deuda capital. Pues cuando vayan las entidades financieras y les digan, oye, ¿me ayudas a financiar esta adquisición que quiero hacer? Van a analizar la empresa que haya hecho ya su recap y van a decir, no, perdona, esta empresa está al límite de la deuda.
tú no le puedes meter a través de una sociedad de vehículo más deuda, porque ya está la operativa a tope de deuda, ¿de acuerdo? Entonces, esos 0 millones de euros que indico aquí significa que va a tener que poner todo en capital, ¿de acuerdo? Y eso, como decía, si no hablamos de 75, sino de multiplicarlo por 10 o por 100, 750 o 7.500, va a hacer que la operación sea más difícil, que haya menos inversores que puedan destinar ese importe a adquirir en una operación hostil una empresa de este tipo, ¿no? Es decir, nos estamos defendiendo de la OPA, obligándola a que ponga más capital y probablemente mejorando la cotización y también lo cómodo que está el equipo, los accionistas con el equipo directivo existente. ¿De acuerdo? Bien, esto ha sido todo, espero que haya resultado de vuestro interés. He visto alguna pregunta a través del chat, ya no me va a dar tiempo a contestarla, pero lo haré a través de la Escuela de Negocios, contestaré a todas las dudas que me habéis planteado. ¿De acuerdo? Muchas gracias y un saludo.